Vamos a retomar lo que estábamos haciendo la semana pasada. La semana pasada prediqué un mensaje o compartimos un mensaje que titulamos En su Prime, que hablaba de cómo alcanzar el mejor momento de tu vida, cómo alcanzar el mejor momento espiritual. Y habíamos visto 4 cosas importantes, pero que realmente nos han desafiado a ser mejores. Hablábamos de Jesús antes del inicio de su ministerio y todo lo que él hizo para poder llegar a este momento. Mateo capítulo 4 específicamente nos decía que Jesús había alcanzado su mejor momento porque en primer lugar había sido obediente al Padre. En segundo lugar, Jesús había alcanzado su mejor momento porque él se fortaleció espiritualmente a través del ayuno y la oración. Y en tercer lugar, Jesús superó la tentación. Cuando el diablo mismo vino a tentarlo, Jesús superó la tentación con la palabra de Dios. Y el diablo se fue y dice la palabra que ángeles vinieron y sirvieron a Jesús. Pero en cuarto lugar también vimos que cuando Jesús terminó y superó esta parte, él empezó a servir a las multitudes. Y el servicio que él le daba a las multitudes era tan grande, dice la palabra, que las multitudes no dejaban de venir a donde Jesús se encontraba. Querían escucharlo, pero no solo eso, querían recibir un milagro, querían ver lo que Dios estaba haciendo a través de este hombre llamado Jesús. Y la palabra nos dice en Mateo capítulo 4, versículos 23 a 25, lo siguiente, que Jesús alcanzó su mejor momento. Diga conmigo, Jesús alcanzó su mejor momento. Mateo capítulo 4 dice, Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo. Y él lo sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Numerosas multitudes los seguían a todas partes. Gente de Galilea, de las 10 ciudades, de Jerusalén, de todo Judea y del oriente del río Jordán. Mira qué interesante esta palabra. Jesús había superado la tentación. Jesús se había fortalecido espiritualmente. Jesús había resistido. ¿Sí? Jesús había estado en ayuno y oración y después empezó a servir. Y la gente venía para que él los sanara, para que él obrara un milagro en cada uno de ellos. La gente lo está siguiendo porque es muy notorio que Dios está con Jesús. Pero en este grupo de personas, en esta multitud que está siguiendo a Jesús, hay 2 grupos de personas que podemos identificar. Hay 2 grupos. El primer grupo es la gente necesitada. La gente que realmente estaba pasando una enfermedad. La gente que realmente estaba viviendo un tiempo de aflicción. La gente que realmente estaba padeciendo quizás por un familiar que estaba endemoniado, o que estaba con una adicción, o que estaba con una enfermedad. De repente la gente estaba cargada con esto y venían a Jesús y le traían a sus familiares. Era gente que realmente estaba necesitada. Pero había un segundo grupo. Y ese segundo grupo estaba conformado por los fariseos y los sacerdotes. Estos 2 grupos se veían amenazados por las enseñanzas y la autoridad de Jesús. Cuando tú terminas de leer el mensaje del Sermón del Monte, la gente se retiraba de escuchar a Jesús y la gente decía, ¿quién es este que habla con tanta autoridad? Y eso era lo que le incomodaba a los sacerdotes y a los fariseos de ese momento. Pero ¿sabes por qué se incomodaban? Porque siempre hay gente que escucha por verdadera necesidad, ¿sí o no? Siempre hay gente que escucha porque tiene una necesidad. Pero hay otros que escuchan creyendo que ya se las saben todas y esperando encontrar algún error por parte del quien predica. Esa gente eran los fariseos y los sacerdotes.
¿En qué parte Jesús se va a equivocar? ¿En qué parte va a decir algo? ¿En qué parte va a ir en contra de la tradición, de la teología, de lo que nosotros conocemos, para llamarlo y traicionar, llamarlo traidor, perdón, y acusarlo? Entonces, hay dos grupos de personas. Un grupo que se acerca a Jesús por verdadera necesidad, pero hay un grupo que se acerca a Jesús para criticar. No vienen con un corazón dispuesto. Entonces, pregúntate esta noche, ¿con qué corazón vienes a la casa de Dios? ¿Con qué corazón venimos a la iglesia? ¿Venimos con un corazón dispuesto a escuchar porque necesitamos? ¿O venimos a escuchar porque ya estamos acostumbrados, porque es lo que toca, o porque sencillamente ya no vengo por nada más que sentarme? ¿Por qué vienes esta noche? Habían dos grupos que se acercaban a Jesús. Pero sabes, sin importar quién estuviera en la multitud, Jesús decidió predicar el que sería el mayor de todos sus discursos. Y quizás el mayor de todos los discursos o prédicas que jamás se hayan dicho. A este discurso, a esta prédica, se le llamó el Sermón del Monte. Y ese es el mensaje que vamos a compartir a lo largo de estos fines de semana. Vamos a desarrollar la serie del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte inicia con Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2. Si tú tienes tu Biblia, puedes abrir tu Biblia y leerlo, o va a estar en pantalla también. Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2 dice lo siguiente: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. ¿Qué empezó a hacer Jesús? A enseñar. Pero quiero recordar un principio que dije la semana pasada, y es que cuando un cristiano está en su mejor momento, atrae. Otra vez, cuando un cristiano está en su mejor momento espiritual, atrae. Pero cuando un cristiano está en su peor momento espiritual, repele. Entonces, cuando un cristiano está en su mejor momento espiritual, se lleva bien con los de la iglesia, participa con los jóvenes, participa con los adultos, participa con los matrimonios, aprende de la palabra de Dios, sirve, se empieza a nutrir de estar con la gente de la iglesia y la gente se acerca a él. ¿Por qué? Porque está en su mejor momento. Pero cuando el cristiano se empieza a enfriar, no lee la Biblia, no ora, empieza a pecar, empieza a fallar, empieza a permitirse ciertas cosas, la gente se empieza a alejar. Y el cristiano, ¿qué hace? Siente abandono y dice: la iglesia me ha abandonado. La gente ya no se me acerca. Y ahí viene el acusador. ¿Quién es el acusador? El diablo. Y te empieza a decir: ves, te están criticando, están rajando de ti, están hablando mal de ti, ya no te quieren. En esta iglesia no hay amor, todos te juzgan. Y la verdad es que nadie se está fijando en eso. Pero ¿cuál es el principio? El cristiano en su mejor momento atrae, y en su peor momento repele. Entonces, a veces no es que la gente te critique, no es que la gente te está mirando algo, es que sencillamente no eres atractivo. ¿Por qué? Porque espiritualmente no estás en tu mejor momento y no atraes. Mejor es mantener distancia, porque en tu peor momento espiritual puedes generar un conflicto, puedes hablar mal, ¿me entiendes? ¿Me estás siguiendo hasta ahí, sí o no? Entonces tenemos que aprender eso. Jesús miró, vivió a las multitudes y él se sentó, y dice que sus discípulos se juntaron con él y él comenzó a enseñarles. Y cuando él empezó a enseñar, ¿qué pasó con la multitud? Se acercó a él. Porque un cristiano en su mejor momento atrae. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando Jesús empieza a predicar, la primera parte de este discurso son las bienaventuranzas. Es un gran conjunto de enseñanzas conocidas como las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es un conjunto de promesas que Dios hace a sus hijos. Cada una, ¿sabes cuántas bienaventuranzas son? Son 8 bienaventuranzas. Y estas 8 bienaventuranzas son especiales para los hijos de Dios. Porque la palabra bienaventurado viene de la palabra griega makarios, que significa bendecido, significa feliz, contento, dichoso y satisfecho. Vamos a repetir estas palabras conmigo. Repita conmigo: bendecido, feliz, contento, dichoso y satisfecho.
Me encanta esta palabra bienaventurado. ¿Sabe por qué? Porque después del mensaje de hoy, usted tiene que salir de este lugar feliz, bendecido, satisfecho. ¿Me está entendiendo, sí o no? Porque si usted se va igual, usted no entendió este mensaje. ¿Ok? Porque vamos a hablar de bienaventurados. Es el título de este mensaje. Bienaventurado, bendecido, feliz, contento, dichoso y satisfecho. Y Cristo, en estas 8 frases que Él va a decir, en estas 8 bienaventuranzas, utiliza esta palabra para hablarle a las multitudes que seguían. Y sabes, la importancia de las bienaventuranzas para esta primera audiencia y también para nosotros es que a través de este mensaje Jesús nos va a dar un mapa hacia la felicidad. ¿Cuántos quieren ser felices? Y algunos y otros no tanto. ¿Cuántos quieren ser felices? Es interesante eso, ¿sabes por qué? Porque cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú quieres ser feliz? Todo el mundo dice amén. Porque yo no he escuchado, no me he encontrado con nadie, por lo menos hasta ahora, que me diga, no, la verdad, pastor, yo quiero ser miserable. Yo quiero sufrir. Yo quiero que me vaya mal en la vida. Yo quiero el dolor. Y si tú te encuentras una persona así, tú vas a decir, esta persona no está bien. Porque lo natural en una persona es querer ser feliz. Esa es la naturaleza humana, quiere ser feliz. Entonces, si tú esta noche has venido con un dolor en el alma que no te permite ser feliz, te voy a decir algo. Jesús predicó un mensaje y en ese mensaje dio 8 bienaventuranzas. Y estas 8 bienaventuranzas son un mapa, un camino para alcanzar la felicidad. Amén. Entonces tenemos que aprender eso. Las bienaventuranzas son un mapa hacia la verdadera felicidad. Y las bienaventuranzas las vamos a dividir en 2 grupos. Las primeras 4 bienaventuranzas tienen que ver con nuestra relación con Dios. ¿Ok? Las primeras 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y las segundas 4 bienaventuranzas tienen que ver con la relación con el prójimo. 2 bloques de bienaventuranzas. Las primeras 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Las segundas 4 tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Hoy solo vamos a ver las primeras 4, si no, no terminamos. ¿Ok? Vamos a ver las primeras 4. Pero ¿qué van a hacer estas primeras 4? Las primeras 4 nos van a mostrar el camino a la felicidad con Dios. Las segundas 4 nos van a mostrar el camino a la felicidad con el prójimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy día, ¿tú con quién te tienes que ir feliz? Amén. ¿Cuántos no son felices con Dios hace tiempo? ¿Puede pasar o no puede pasar? Muchos ya no somos felices con Dios. Porque no disfrutamos la relación con Él. Porque hemos perdido el primer amor. Porque ya no nos gozamos orando, leyendo la Biblia. Porque ya no disfrutamos este tiempo de coinonía. No disfrutamos la iglesia. Hoy día hemos cantado unas alabanzas preciosas. Me encanta esa que dice otra vez. Y fiel también. Bueno, vamos a cantar las alabanzas, ¿no? Pero la idea es esa. Pero cuando estamos cantando, yo veo que algunos disfrutan. Y yo te voy a decir algo. Estaba en la parte de atrás conversando y de repente orando para empezar este momento. Y cuando venía, escuchaba a Melissa cantar aquí adelante. Yo miraba a Melissa en el espíritu, arrodillada, orando a Dios, adorándole. No en lo físico, en el espíritu. Yo sentía en mi corazón que toda la iglesia estaba adorando a Dios. Y eso me encantó. Le dije, gracias Dios. Mientras venía caminando hacia adelante, gracias Dios, porque eso es lo que siempre he deseado en mi corazón. Una iglesia que te adore en espíritu y en verdad. Pero sabes, había algunos que no estaban ahí. Porque hemos dejado de disfrutar la relación con Dios. O quizás nunca la hemos tenido. Y por eso esta noche tú tienes que salir de este lugar bienaventurado, bendecido y feliz con Dios. Porque estas 4 bienaventuranzas nos van a mostrar ese camino. Y la primera es, bienaventurados los pobres de espíritu. Mateo capítulo 5, versículo 3 dice lo siguiente. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Me encanta esta palabra. La palabra pobreza, bienaventurados los pobres.
Dios bendice a los que son pobres. Cuando la palabra dice pobres, no está hablando de aquella persona que se cree pobre. No está hablando de aquella persona que se siente pobre. Está hablando de una pobreza real, una pobreza realmente tan dura, tan difícil, tan significativa, que tú literalmente te sentirías como aquella persona que no tiene ni para sobrevivir el día, que no tiene ni para comer, no sabe ni cómo va a llegar al final del día, no sabe ni siquiera si va a vivir el día, porque es tan pobre en ese sentido. Cuando se refiere a Jesús, bienaventurados los pobres, a nosotros nos choca. ¿Por qué? Porque como cristianos o como seres humanos, nadie quiere ser pobre. ¿Cuántos quieren ser pobres? Levanten la mano. Nadie quiere ser pobre. Por eso trabajamos todos. Por eso trabajamos muchas horas. A veces trabajamos más de lo que deberíamos, ¿sí o no? ¿Pero por qué trabajamos tanto? Porque no queremos ser pobres. Entonces, cuando Jesús viene y dice, bienaventurados, bendecidos los pobres, nosotros estamos como, ¿qué está hablando Jesús? Y lo primero que se nos viene es como que sí, no, es que la religión es para los pobres. Y lo que Jesús está hablando no es de eso. Cuando Jesús habla de pobreza, lo que él está diciendo es que espiritualmente yo debo sentirme pobre. Y esto significa que en mi cuenta moral no hay ninguna acción que yo pueda decir que me sirve para ser salvo. Voy a explicar eso. No hay ninguna acción en mi cuenta moral que me sirva a mí para decir que soy salvo o que merezco el cielo. Eso significa que cuando yo me miro a mí mismo como persona humana, digo, yo no tengo nada bueno en mi ser. No hay nada que yo haya hecho bien. No hay nada que yo haga que me merezca el favor de Dios, que me merezca el cielo, que me merezca la bendición de Dios. Yo no he hecho nada. Sencillamente soy un pobre de espíritu, porque no hay nada que yo pueda hacer para alcanzar a Dios. Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando hablamos de esto, Jesús dice, bienaventurados, bendecidos, dichosos, felices los pobres, son aquellas personas que dicen, yo no tengo nada en mi cuenta espiritual. No hay nada. No, pero pastor, es que yo le doy a los pobres. No sirve. No, pastor, es que yo me porto bien. No sirve. No, pastor, es que yo no he matado a nadie. No sirve. Pero mientras tú y yo sigamos pensando que de alguna manera somos buenos, no podremos recibir la promesa de Dios. Por eso dice la palabra, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. ¿Cuántos sabemos que tenemos necesidad de Dios? Una persona pobre económicamente, ¿qué hace? Clama, pide ayuda. Se va a la calle. ¿Me puedes ayudar? ¿Qué hace un pobre en espíritu? No hay nada. Y hay una canción que a mí me gusta mucho. Esta mañana la recordaba. Iba caminando con mi super amigo Cachorro. Y de repente la puse. Porque iba pensando en el mensaje. Yo diría eso. No tengo nada para ofrecer. Nada que te pueda. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más. Nada que me apasione más. Solo tu mirada. Es interesante esta canción. Porque no tengo nada para darte. Ese es el pobre en espíritu. El que reconoce que no tiene nada para darle a Dios. Y por eso clama a Dios. Si tú no estás orando todos los días,
si tú no estás leyendo todos los días, si tú no estás buscando de Dios todos los días, entonces no eres un pobre espiritual. Si tú no eres un pobre espiritual, perdóname, pero la Biblia dice que tú no heredarás el reino del cielo. Matthew Henry, el comentarista bíblico, dice lo siguiente: debemos llamarnos pobres porque siempre estamos necesitados de la gracia de Dios, siempre mendigando a la puerta de Dios, siempre aferrados a su casa. El pobre en espíritu, hermano, sabe que no hay ninguna obra que pueda ayudarlo y entonces clama a la misericordia de Dios y entiende que solo Cristo es su Salvador y que solo a través de Cristo puede alcanzar a Dios. Por eso David clamó algo interesante en Salmo 73, el versículo 25 en adelante. Mira lo que dice. El salmista abre su corazón, como espero que tú abras su corazón esta noche, y le digas: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? ¡Ah! ¡Qué increíble versículo! Y ni siquiera hemos leído todo el versículo y solamente es una pregunta: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón y Él es mío para siempre. Este hombre tenía todo el dinero del mundo. Era un rey. Pero nada servía. Él sabía que nada servía delante de Dios. Él dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Solo la persona que entiende su pobreza, su necesidad espiritual, clamará y buscará a Dios con sinceridad. Y solo los que lo buscan con sinceridad, hermanos, lo hallarán. Y solo el que haya a Dios puede ser verdaderamente bienaventurado, dichoso, bendecido, satisfecho y feliz, porque solo en Él está nuestra satisfacción. ¿Alguien dice amén a eso? Bienaventurados los pobres de espíritu. Segunda bienaventuranza. ¿Entendimos la primera? Segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Mateo capítulo 5, versículo 4 dice: Dios bendice a los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Cuántos son llorones aquí? Levanten la mano honestamente. Lloronas y llorones. Muy bien. Si no les levantan, hay algunas que levantan las dos manos. No, pastor, mi momento ha llegado. Esta es una palabra para ti. Está bien llorar. Este versículo es una promesa para los llorones, las lloronas. ¿Sabes por qué? Porque quiero que escuches esto. Dios no se asusta. Dios no se aburre. Dios no se escandaliza de tus lágrimas. Dios las atesora en su corazón. Porque dice: bienaventurados, dichosos, felices son los que lloran. Así es que, esposos, hombres, si tu esposa, tu pareja llora, no le digas: ¿por qué lloras de todo? ¿Otra vez estás llorando? Déjala llorar. ¿Qué te importa a ti? Está bien que llore, ¿me está entendiendo? Está bien llorar. Pero el llanto al que se refiere Jesús aquí no es el llanto emocional. El llanto al que Jesús está haciendo referencia aquí es un llanto profundo. Es un dolor profundo que lo sientes en el alma. ¿Cuándo una persona debe llorar así? Cuando entendió lo anterior, que no hay nada que pueda hacer para alcanzar salvación. Entonces dice: miserable de mí. ¿Por qué? Porque mi pecado no me permite alcanzar a Dios. ¿Y ahora qué voy a hacer?
Y cuando te das cuenta de tu pecado, ¿qué sucede? Lloras. Porque el pecado te deja un dolor profundo. Pero no solo es un dolor privado, sino que también consiste en llorar por el pecado de los demás. Si es que a mí mi pecado me duele, también me debe doler el pecado de mis amados. Me debe doler el pecado de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis padres. Porque entiendo el dolor que produce el pecado. Hermanos, el pecado te promete una y otra vez satisfacción, pero el pecado lo único que puede darte es más vacío, desdicha. No, pero pastor, se siente rico pecar. Claro. Pero es que el problema del pecado es que te da un momento, pero después te quita todo ese momento. Y te deja más vacío de lo que te encontró. Cuando tú te das cuenta de tu pecado, el pecado te duele. Y ya no solo te duele el tuyo, sino te duele el de los demás. Por eso John Bunyan dijo lo siguiente, si quieres anotarlo. No hay lágrima más valiosa que la que nace del alma quebrantada por su pecado. No hay lágrima más valiosa que la que brota, que la que nace del alma quebrantada por su pecado. ¿Cuántos han llorado orándole a Dios? ¿Cuántos hemos llorado orándole a Dios? Dios ama tu llanto cuando oras. Está bien llorar. Pero sabes, a veces dejamos de llorar. ¿Y sabes por qué dejamos de llorar? Porque nos acostumbramos al pecado. Y el pecado ya no genera dolor en el corazón. Ese dolor que debería provocar llanto, ya no. ¿No te ha pasado que ha habido cosas por las que antes lloraba y que después ya no lloras? Y cuando te preguntan, oye, ¿qué tal? Oye, esto es muy duro lo que estás pasando, deberías estar sufriendo. No, ya. Una raya más al tigre. Pasa nada. Ya estoy acostumbrado. Ya, eso te puede pasar espiritualmente también. Un pecado más, un pecado menos, y ya no lo llores. Y a eso la Biblia lo llama una conciencia cauterizada, insensible. Dile al que está a tu lado, no seas insensible. Porque cuando te vuelves insensible al pecado, es un peligro, es una alerta. Si tu pecado no te lastima, no te duele, alerta. Si mentir no te cuesta, alerta. Si decir una grosería no te cuesta, alerta. Si engañar a alguien no te cuesta, alerta. No sé si usted me sigue. Pero pastor, una mentirita. Pobres en espíritu. Retrocedemos. Porque si tú no vas a llorar por tu pecado es porque ni siquiera estás en la primera bienaventuranza. Solo los que entendieron la primera bienaventuranza y están allí y se sienten así van a poder llorar en la segunda bienaventuranza. Hermanos, a veces, con toda tristeza, debemos admitir que en la iglesia hemos cambiado el llanto por el juicio hacia los que pecan a nuestro alrededor. Y nos estamos convirtiendo en una iglesia sin compasión y sin gracia. Porque estamos muy prontos para criticar. Nos hemos olvidado de un principio. Y quiero que lo aprendas. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero sus hijos son rápidos para la ira y muy lentos para la misericordia. ¿Entendió? Lo voy a repetir. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero nosotros como iglesia somos muy rápidos para la ira y muy lentos para la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado ya no nos duele. Ahora lo juzgamos, lo criticamos. Y eso va a ir de la mano con la tercera bienaventuranza, pero todavía no vayamos para allá. ¿Estamos? Entendamos esto. El llanto del que Cristo está hablando, hermanos, es producto de cuando descubrimos el dolor por nuestro pecado. La realidad de nuestro pecado y decimos, ¿cómo fui capaz de llegar ahí?
¿Alguna vez te ha pasado? Que has estado en ese punto que dices, ¿cómo llegué aquí? Y lloras. Y te quebrantas. David lo experimentó cuando pecó con Betsabé y mató al esposo de Betsabé. Pasó casi un año donde David dijo, la hice. Nadie se ha dado cuenta. Me puedo seguir quedando callado. Pero ¿cuántos sabemos que Dios saca a la luz todo? Y de repente un día se aparece el profeta Natán. Y le cuento una historia a David. Una historia injusta, de un hombre injusto. Y David grita, ese hombre debe morir. Y el profeta le dice, ese hombre, David, eres tú. Y David cae de rodillas delante de Dios y escribe un verso, un salmo tan hermoso como el Salmo 51. Y escribe estas palabras en el versículo 4. Contra ti. Y solo contra ti he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices, que tu juicio contra mí es justo. Llanto. Por el pecado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Agustín de Hipona dijo lo siguiente, me gusta esta frase, las lágrimas del arrepentido son el perfume más dulce en la presencia de Dios. Es que hermanos, sin lágrimas reales de pobreza de espíritu, no hay arrepentimiento. Y sin arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y sin perdón de pecados, no hay salvación. Por eso las 4 primeras bienaventuranzas hablan de mi relación con Dios, de cómo entrar en relación con Él, porque ese es el camino a mi felicidad. Y si yo no estoy llorando por mi pecado, si mi pecado no me está doliendo, si el pecado de mi gente a la que amo no me está doliendo, entonces, hermanos, hermanas, no estoy donde debo estar. No estoy donde debo estar espiritual. Porque no voy a ser consolado, porque no hay llanto que consolar. Solo los que lloran serán consolados. Hermanos, las lágrimas que brotas, o que botas, o que derramas, mejor dicho, por causa del dolor del pecado, nunca se quedarán sin consuelo. Dios siempre te va a consolar. Dios siempre va a venir a ti. Nunca te va a dejar solo. Mira al que está a tu lado. Cuando llores, Dios va a estar contigo. Porque Dios es nuestro mayor consuelo. Amén. Tercera bienaventuranza. Bienaventurados los humildes. ¿Cuántos son humildes? No levantan la mano, ¿por qué? Porque el que levanta la mano es orgulloso para reconocer su humildad. No. Definir humildad es complicado. Pero Mateo capítulo 5, versículo 5 dice, Dios bendice a los que son humildes, porque ellos heredarán la tierra. Humildad viene de la palabra praos, ¿ok? Viene de la palabra praos que hace referencia a un animal salvaje que está siendo domesticado. Por ejemplo, un caballo, cuando no está domesticado, es salvaje, ¿tiene fuerza, sí o no? Claro, golpea, patea, jala, arrastra, corre, tiene toda la fuerza. Pero tengo una pregunta, cuando un caballo ya está domesticado, ese caballo ya no tiene fuerza, ¿sí o no? Claro que tiene la fuerza. Humildad significa eso. Humildad significa que este caballo tiene toda la fuerza, pero esa fuerza ya no la utiliza para correr, para jalar o para ser rebelde, sino para obedecer
a su amo porque ha aprendido a someterse a su amo. Eso es humildad. Humildad no es falta de fuerza. Humildad es fuerza controlada y sujeta a mi amo. ¿Estamos? Entonces humildad no es debilidad. Por eso la humildad no me hace débil. Solo demuestra que ahora mi amo, Dios, está en control. Amén. Aprendamos eso. La humildad no me hace débil. Solo demuestra que ahora mi amo, que es Dios, está en control. Y también si usaba la palabra humildad, tengo una segunda forma que creo que es importante que podamos aprender. Si utilizaba la palabra humildad para describir un viento apacible, un viento que refresca, un viento humilde. ¿Alguna vez han sentido ese fresquito? Cuando estamos en verano y abres la puerta y entra un airecito y dices, uy, fresquito. Ya, ese es un viento humilde. ¿Y por qué utilizaban la palabra humildad para eso? Para diferenciar de un viento huracanado. Porque el huracán, ¿qué hace? Destruye. Entonces, te pregunto, ¿eres un viento apacible o eres un huracán? ¿Qué somos? ¿Un viento apacible o somos un huracán? Ay, pastores, que cuando a mí vea, es un huracán. Entonces, el huracán es orgulloso. El huracán necesita tratar con su orgullo para convertirse en un viento apacible. ¿Y sabes cuál es el mejor ejemplo? Es que Dios no estuvo en el fuego y tampoco estuvo en el terremoto. Estuvo en el viento apacible. Por eso Jesús dijo algo interesante. Si hacemos un paralelo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, Jesús en Mateo 11:29 dijo lo siguiente: pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. En la Reina Valera dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿Y por qué Jesús era humilde? Porque él era un viento apacible. Porque en el Antiguo Testamento Dios se presentó ante el profeta como un viento apacible. Y por eso él dice: yo soy. ¿Quién dice yo soy? ¿Quién se llama yo soy? Dios. Jesús dice: yo soy un viento apacible. Aprendan de mí. Y Jesús no es un huracán. Pero los cristianos a veces queremos ser un huracán. Tranquilo. Con viento apacible. Hermanos, quiero que usted recuerde esto. La humildad no es debilidad, es fortaleza. La humildad no es impulsiva, está bajo control. La humildad no se impone, se somete. La humildad no es vengativa. La humildad es ausencia de autodefensa. La humildad no se defiende. La humildad perdona y con mansedumbre perdona. Y los humildes heredarán la tierra. Dos cosas quiero explicarte rápido. La primera, cuando Jesús fue a ser arrestado, Pedro saca un cuchillo y le corta la oreja a Marcos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de esa historia? Y Jesús le dice: no, Pedro, no. Y agarra la oreja de Marcos y se la vuelve a poner. ¿Sí o no? Así fue. Dicen los autores y los teólogos grandes que así fue. La agarró. ¿Sí o no? ¿Amén? No digan amén. Pero la puso. Y cuando Jesús lo miró, Jesús no le dice, acto que nosotros decimos: Pedro, al que espada mata, espada morir. No, 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 no. Jesús no dice eso. Jesús lo mira a Pedro antes de decir esa frase y le dice: Pedro, ¿tú crees que si yo en este punto clamo a mi Padre, no mandará legiones de ángeles para que me defiendan? E inmediatamente le dice: pero es que el que hierro mata, a hierro muere. ¿Crees que Jesús no se podía defender? Pero él decidió no hacerlo. ¿Por qué? Porque era manso y humilde. ¿Cuántos somos como Jesús? Segundo, interesantes, los humildes heredarán la tierra. Usted sabe que los leones, los tigres
y todos los animales feroces están siendo o están en peligro de extinción. ¿Sí o no? Claro, están en peligro de extinción. Pero se ha dado cuenta que las ovejas no. Las ovejas no están en peligro de extinción. Hay un montón de ovejas. Los poderosos están perdiendo la tierra porque los débiles la están heredando. Bienaventurados los humildes. Así es que cuidado con ir con el orgullo por delante, porque así no se entra al reino de Dios. Al reino de Dios se entra con humildad. Bienaventurados los humildes. Por eso Matthew Henry dijo lo siguiente: de modo que toda la bendición del cielo arriba y todas las bendiciones de la tierra abajo son la porción de los humildes. Y por último, en cuarto lugar, ¿estamos bien hasta ahí? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuántos tienen hambre y sed de justicia? Amén, muy bien. Esta es mi bienaventuranza favorita. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 6. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos creen que Dios es un Padre bueno? Dios se compadece de sus hijos y le da a sus hijos lo que ellos le piden y todo lo que necesitan. Es más, el llamado de Dios en varias oportunidades es: busquen y hallarán, pidan y se les dará. Entonces, no tienes que tener duda en tu vida que Dios quiere darte y bendecir. El problema está en que a veces nosotros deseamos cosas que no nos van a servir y que de hecho no nos conviene. Señor, bendíceme esta relación. Nos gritamos, nos insultamos, nos pateamos, pero bendícemela, Señor. Y a su nombre, no. Señor, bendíceme esta adicción, Padre Santo, ya pronto. No podemos hacer eso. Muchas veces pedimos lo que no nos conviene. Por eso esta bienaventuranza es tan importante. Escucha esto. Aquellos que tienen hambre y sed de bendiciones espirituales son bienaventurados en esos deseos y serán colmados de esas bendiciones. ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que anhelas? ¿De qué tienes hambre y sed todo el tiempo? ¿De comida? Si todo el tiempo tienes hambre y sed de tu celular, si todo el tiempo tienes hambre y sed de dinero, si todo el tiempo tienes hambre y sed de poder, ese es tu Dios. Pero la palabra dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y cuando el versículo habla de justicia, está hablando del carácter recto de Dios, de la santidad absoluta de su perfección moral y a lo que Él es en sí mismo, su esencia. Y cuando Cristo dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, se refiere a aquellos que tenemos una pasión por ser puros, santos, rectos, justos, íntegros de corazón. Y dice que Cristo dice, hay un premio para ellos, un gran premio para ellos. Pero mi pregunta es: ¿cuántos tenemos esa hambre? Hambre de caminar en integridad, hambre de caminar en santidad, hambre de caminar haciendo las cosas bien, hambre de hacer lo correcto delante de Dios. Y no solo para nosotros, sino para los que nos rodean y aún en nuestra nación misma. Ayer veníamos de un campamento con mi esposa, de estar con unos chicos de segundo y secundaria, 2 días. Nunca me había agotado tanto como ese campamento. Y cuando regresamos, el viaje que debía durar 2 horas, duró 3. ¿Por qué? Porque había una marcha del orgullo gay en el centro. Y todo el mundo se compraba sus banderitas y yo bajé del bus rápido porque uno de los chicos estaba con una necesidad de ir al baño. Entonces yo bajé con él porque ya no llegábamos al colegio. Y me ofrecían las banderitas y pasaban con todo y haciendo un montón de cosas. Y yo estaba como que un poco incómodo, pero sorprendido. Mira cómo
estas cosas se promueven. Pero miraba a la gente gozarse en eso. Y algunos burlarse. Pero cuando pasamos por allí con mi esposa, habían por lo menos 2 o 3 predicadores valientes compartiendo palabra de Dios en su altoparlante. Y lo único que nosotros decíamos es: Señor, guárdalos, que nadie quiera atacarlos. Protégenos. Porque esos valientes tienen hambre y sed de justicia. Esa es la verdadera hambre y sed de justicia que necesitamos los cristianos. No solo venir acá y criticar la marcha del orgullo. No solo venir acá y criticar el aborto. No solo hablar entre nosotros. Es salir allá y decirlo abiertamente: yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo soy de Cristo. Yo no estoy de acuerdo con tu pecado. Si alguien viene y te confiesa un pecado, le escuchas, no lo juzgues, pero le dices: tu pecado está mal. No lo aceptas. ¿Por qué? Porque tienes hambre y sed de justicia de Dios, del carácter de Dios, de la santidad de Dios. Pero ¿sabes cuál es lo que me sorprende esto? Que alguna vez he hablado con una persona de eso y me decía: pastor, es que eso ya es muy exagerado. Si a ti te parece exagerado, amigo mío, entonces tú eres un socio del diablo. Porque para los cristianos no hay puntos medios. Dice aquí: ¿tienes hambre y sed de la justicia de Dios o no la tienes? ¿Por qué? Porque el pobre de espíritu se dio cuenta que necesita de Dios. Porque el llanto es porque soy pecador. Y el humilde entiende que está sujeto a su Dios. Entonces, por eso tengo hambre y sed de la justicia de Dios. Y quiero que todo el mundo viva y disfrute la justicia de Dios, porque es santa, es justa. No sé si hasta ahí me sigue. Hambre y sed de la justicia de Dios. ¿Sabes? Una persona que tiene hambre y sed de justicia de Dios no cede ante el pecado, porque el pecado pierde su atractivo. No tiene deseo de volver atrás. El que tiene hambre y sed de justicia es el que se dio cuenta que es un pecador y dice: ¿cómo llegué aquí? Yo no voy a volver. Yo no voy a volver a eso. Yo voy a ir a otro lugar. Por eso ese arrepentimiento es cambio de dirección. Yo voy a cambiar porque tengo hambre y sed de la justicia de Dios. Hermanos, no son personas perfectas, sino que son personas que están luchando para no darle cabida a los malos pensamientos y luchar para no caer, porque tienen hambre de otra cosa. Tienen hambre y sed de la justicia de Dios. No tienen hambre y sed del pecado. Tienen hambre y sed de la justicia de Dios. Mi pregunta esta noche es: ¿hambre y sed de qué tenemos? Como hijos de Dios, ¿de qué tenemos hambre y sed? ¿De aceptación? ¿De validación por la gente? ¿De aceptación del grupo? No importando lo que hagan, no importando si comprometo mis principios, mis valores. Aceptación de mi cónyuge, de mi pareja. ¿Por qué? Porque quiero un poco de amor y estoy mendigando amor y estoy llenando vacíos. Estás mal, entonces. Yo necesito en mi corazón tener hambre y sed de la justicia de Dios. Yo quiero que la santidad de Dios sea realidad en mi vida primero, en mi familia después y en mi nación también. Y Dios dice: bien bendecidos, dichosos, satisfechos, bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuándo será nuestra satisfacción? Cuando estemos en la presencia. Y Dios será nuestra satisfacción siempre. ¿En qué te satisfaces? Si tú solamente encuentras satisfacción en las personas, perdóname, las bienaventuranzas no están ahí. Porque las bienaventuranzas dijimos que eran un mapa para la verdadera felicidad. Y en primer lugar estamos viendo la verdadera felicidad ¿con quién? Con Dios. Entonces, para alcanzar una relación real con Dios, necesito saber que soy pobre en espíritu. Llorar por mi pecado. Ser humilde delante de Dios. Y tener sed y hambre de la justicia.
Hermanos, en la mañana le decía algo al primer grupo y quiero decírtelo a ustedes también. Cuando escribí este mensaje, yo sentí en mi corazón que Dios quiere que empecemos algo nuevo hoy. Escúchame bien esto. Dios quiere que empecemos algo nuevo hoy. Que si hasta hoy tú no te has dado cuenta lo bienaventurado que eres, hoy te hayas dado cuenta de eso. Y que empieces de nuevo. Porque mientras el sol salga y puedas respirar y estemos en este mundo, hermanos, oportunidad hay. Porque llegará el día en que ya esa oportunidad se acabará. Pero mientras estamos aquí, existe la oportunidad de empezar a hacer las cosas bien. Mi pregunta es, ¿hoy quieres ser bienaventurado? ¿Hoy quieres empezar a hacer mejor las cosas con Dios? ¿Hoy quieres caminar ya en serio con Dios? Porque no podemos seguir viviendo una fusión de vidas. Tenemos que vivir la vida cristiana. Tenemos que ser los cristianos. Tenemos que ser la iglesia de un Dios santo, puro y sin mancha. De un Dios que dijo 3 veces santo. Y por eso Jesús dijo, no hay otra forma de hacerlo. Por eso su mejor mensaje, el mejor mensaje que Jesús predicó empezó diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados son los que lloran. Bienaventurados son los humildes. Y bienaventurados son los que tienen sed y hambre de justicia de Dios. Porque ellos heredarán el reino de los cielos. No hay otra forma de entrar al reino de los cielos. Así es que hoy es el tiempo para tomar esa decisión. No importa si ya eres cristiano, si lo fuiste o no lo fuiste, si eres hoy, no es mañana, es hoy el tiempo de tomar una decisión. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Vamos a ponernos de pie y vamos a ver.